un complemento o eventualmente sería una previa a la clase de deshidratación, ya que los cuadros diarreicos en los niños y la gastroenteritis en particular es un motivo de consulta bastante común en las urgencias, en los consultorios de pediatría y se acompañan generalmente de cuadros de deshidratación. Entonces, en general, la preocupación que más tenemos los pediatras a la hora de eh, tener un cuadro de gastroenteritis, un cuadro de diarrea aguda, es justamente que el niño se deshidrate de nosotros, ¿verdad? Entonces, principalmente vamos a abocarnos a prevenir la deshidratación con este manejo, con el diagnóstico correcto, con el tratamiento correcto de los cuadros diarreicos agudos. Entonces, cuando nosotros hablamos de diarrea, tenemos que tener en cuenta y definirlo como tal. La definición de diarrea está contemplado en varios aspectos y uno de ellos es el aumento en frecuencia y volumen entre 2 y 3 veces más del patrón usual. Entonces va a tener mucho en cuenta o se va a tener mucho en cuenta el patrón defecatorio habitual del niño, que va a alterarse en un cuadro diarreico agudo, y en ese sentido un niño que se alimenta, por ejemplo, exclusivamente de lactancia materna, que tenga 6 a 8 deposiciones, incluso más, no va a considerarse que esté con un cuadro diarreico si la alimentación es exclusiva al pecho materno, o sea, ese el patrón defecatorio normal de ese niño en ese momento, ¿sí? También se considera la disminución en la consistencia de las evacuaciones intestinales habituales de un individuo en un periodo de 24 horas, ¿sí? La duración va a ser menor de 14 días para nosotros hablar de diarrea aguda, en las cuales hay una pérdida variable de agua y electrolitos, ¿sí? De 14 a 21 días se habla de una diarrea persistente, y posteriormente ya incluso podemos hablar de diarreas crónicas en ese sentido, ¿sí? Eh, entonces, la definición como tal de diarrea aguda va a ser si el cuadro dura menos de 14 días, ¿sí? Hay otras definiciones que hablan de una excreción fecal de agua superior a 10 ml kilopeso día, que se manifiesta clínicamente con aumento de la frecuencia y volumen de deposiciones, disminución de la consistencia para cada individuo en particular. O sea, esta definición trata de englobar un poco lo que hemos dicho, y le agrega una cantidad de agua que va a perder causa de no menor de 5 años y más de 10.000 muertes por día por estas causas. O sea, sigue siendo un motivo de consulta, sigue siendo un motivo de mortalidad en los niños, ¿sí? Obviamente es más frecuente en niños que viven en países en vías de desarrollo por todas las características sanitarias que esto representa y toda la relación que pueda haber en la transmisión más que todo de los cuadros diarreicos en estos países. Epidemiológicamente existe una mayor prevalencia en las enfermedades diarreicas agudas de origen viral. O sea, la mayoría de los cuadros diarreicos son causados por virus, y dentro de ellos el rotavirus es el que principalmente afecta a los niños y es el agente causal más común en cuanto a las diarreas agudas. ¿Sí? Es menos frecuente que produzcan las diarreas bacterianas, por eso en general la profilaxis o las inmunizaciones apuntan a los cuadros que son causados por las diarreas, ¿sí?
El comportamiento epidemiológico de los agentes asociados a la enfermedad diarreica aguda van a depender de la zona en la cual viven los niños, de la época del año en que se haga su determinación, de la capacidad que muestran estos agentes de tener comportamientos cíclicos que los llevan a presentarse en determinadas épocas y lugares, ¿sí? El rotavirus, por ejemplo, tiene un patrón cíclico y va mutando justamente, y eso hace que vaya presentándose ciclos epidémicos de diarrea por rotavirus en un cierto tiempo, ¿sí? La enfermedad diarreica viral está presente en épocas de invierno principalmente. ¿Por qué? Porque está relacionado estrechamente con los cuadros respiratorios. O sea, nosotros en pediatría vemos muchos cuadros respiratorios acompañados de cuadros de gastroenteritis. O sea que en general va a estar, dado este cuadro diarreico de origen viral en compañía o concomitante con cuadros respiratorios, adenovirus, rinovirus, ¿sí? Influenza, el mismo coronavirus que hoy día causa con cuadros gastrointestinales también, ¿sí? Entonces la mayoría de los virus van a acompañarse de una enfermedad diarreica aguda, ¿sí? La enfermedad diarreica aguda por bacterias o parasitosis es más común en época de verano, ¿sí? Y por el contrario, en países sin estaciones, el síndrome diarreico es endémico con picos epidémicos, ¿sí? En nuestro país, últimamente, en estos últimos años también se ha visto que las estaciones no se diferencian como se hacían anteriormente, así que nosotros prácticamente ya tenemos también todo el año cuadros diarreicos en nuestros consultorios, en nuestras urgencias, ¿sí? En cuanto a la etiología, se ha determinado los agentes causales más comunes. Esta es un estudio hecho en Estados Unidos que habla de los gérmenes más comunes en cuanto a los cuadros diarreicos, ¿sí? Y en ese sentido, dentro de los virus, el rotavirus, el calicivirus, astrovirus y el adenovirus son los agentes causales más comunes. Dentro de las bacterias, el Campylobacter, la Salmonella, la Escherichia coli o 157H7, Shigella, Clostridium, Yersinia son los agentes más frecuentes. Y dentro de la parasitosis, la Giardia y el Cristosporidium son los agentes que con mayor frecuencia se encontró en este país, ¿sí? En cuanto a la patogenia, cada uno tiene sus características, cada uno tiene su forma de transmisión y eso va a determinar justamente la forma de presentación de los cuadros diarreicos, ¿sí? En ese sentido, en Latinoamérica, la mayoría de los cuadros virales están dados y prácticamente un 50% de los casos está dado por el rotavirus, es el agente causal más común. Dentro de los protozoos, el Cristosporidium y en realidad las infecciones mixtas concomitadas, parásitos con virus, bacterias con parásitos, son los que se encuentran en mayor medida también. Esto obviamente por la relación que tiene estos cuadros con la alimentación, el manejo correcto de las excretas, la potabilización del agua, o sea, todos estos aspectos han hecho que justamente las infecciones mixtas sean muy comunes en nuestra región, ¿sí? En cuanto a la patogenia o los mecanismos que van a producir los cuadros, por lo cual se van a producir los cuadros diarreicos, están bien diferenciados y en general son tres los más conocidos. Y dentro de ello el citopático, ¿sí? Donde se produce una colonización de los enterocitos y descamación de las microvellosidades para causar los cuadros diarreicos, y principalmente el agente causal que causa este tipo de diarrea es el rotavirus, ¿sí? Luego está el enterotóxico, que es un mecanismo
por lo cual se produce una importante secreción y muy mala absorción al estimularse el sistema adenil ciclasa, y de esa forma se crea o se produce la diarrea. Dentro de ellos, el Vibrio cholerae y la Escherichia coli enterotoxigénica son las que en mayor medida producen este tipo de diarreas, ¿sí? Luego está el enteroinvasivo, donde hay una invasión de la mucosa con inflamación y ulceración, ¿sí? Y esta es probablemente la forma más grave y está dado por la Shigella, la Escherichia coli enteroinvasiva, la Salmonella, la Yersinia, el Campylobacter y la entamoeba histolítica son los agentes causales que en mayor medida causa este tipo de diarrea. Entonces, en dependencia de cuál es el agente causal, vamos a tener la forma de presentación y las características fisiopatológicas en cuanto a la presentación y la producción de los cuadros diarreicos. ¿Cuáles van a ser los factores que van a contribuir a que se produzca en mayor frecuencia los cuadros diarreicos, tanto para contraer la enfermedad como para que se prolongue en tiempo el cuadro clínico, ¿sí? Y para ello tenemos factores de riesgo bien definidos, ¿sí? Y dijimos que el ambiental y el familiar son factores muy importantes. Dentro de ellos ya mencionamos el, el correcto manejo de las basuras, el correcto manejo de la excreta, el consumo de agua potable, el lavado de manos, que por suerte hoy día ya probablemente sea una constante y hemos mejorado muchísimo en ese sentido, ¿sí? Y los inherentes al niño, ¿sí? La lactancia materna, ese niño que no recibió lactancia materna, el tiempo correcto y el tiempo adecuado, tiene mucho más probabilidades que contraiga cuadros diarreicos y que sean más graves y que se prolongue justamente. La edad del niño, obviamente, el niño en el sentido de ir alimentándose por sí solo, ir ya gateando, estar en contacto con el suelo, con las basuras, va a hacer que tenga muchas más probabilidades justamente de contraer la enfermedad, ¿sí? El estado nutricional. El estado nutricional principalmente en el sentido de prolongarse el cuadro clínico, y en ese punto los niños que tienen malnutrición van a ser los que van a tener esta posibilidad de que se agraven los cuadros diarreicos en estos niños, ¿sí? Y las enfermedades de base, la inmunodepresión, las enfermedades gastrointestinales crónicas, las enfermedades pulmonares crónicas, toda enfermedad que puede actuar como un factor de riesgo para poder justamente aumentar el tiempo y contraerse la enfermedad en estos pacientes. Entonces, ¿cómo se va a manifestar clínicamente? Creo que dentro de la definición ya hemos descrito en general qué es la diarrea y cómo se va a manifestar. Obviamente va a haber un aumento en la frecuencia, va a disminuir la consistencia de las heces fecales y esa va a ser la manifestación más importante, ¿sí? Dentro de las manifestaciones clínicas, nosotros diferenciamos dos tipos de diarrea para poder determinar el lugar y en general muchas veces la etiología. Y hablamos de las diarreas disentéricas y las diarreas no disentéricas, ¿sí? Las diarreas disentéricas suelen ser las más graves y las que más preocupación causan en la familia. ¿Por qué? Porque se da principalmente por invasión y penetración de la mucosa del colon y a veces del hilio terminal del agente causal, ¿sí? Se va a caracterizar por fiebre alta, heces frecuentes en pequeña cantidad, ¿sí? Muchas veces al día, pero en poca cantidad, ¿sí? Y va a acompañarse de mucus, pus, ¿sí? Puede estar también acompañado de cólicos, pujos y tenesmos. Entonces, las diarreas disentéricas son las diarreas caracterizadas como diarreas mucopiosanguinolentas, o sea que tienen mucus, pus y
sangre. Entonces, la característica de las diarreas disentéricas van a ser justamente estas, diarreas mucopiosanguinolentas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esa es la característica más importante de los cuadros diarreicos disentéricos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a actuar nosotros cuando tenemos diarreas con sangre? ¿Cuál tiene que ser el proceso o el algoritmo de manejo de la diarrea con sangre? Porque justamente es una preocupación tanto del pediatra como de los padres estos cuadros de diarreas con sangre, ¿sí? Y generalmente lo que se recomienda es una observación por 48 horas, ¿sí? Si no hay mejoría, o sea, obviamente esta observación implica tratamiento de sostén y tratamiento sintomático que vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Si no hay mejoría, solicitar laboratorio disponible y seguir la ruta del síndrome disentérico que vamos a ver a continuación, ¿sí? Si hay mejoría, no indicar antibióticos, ¿sí? En realidad, este algoritmo está basado en la utilización de antibióticos o no. Entonces, para poder utilizar antibióticos de forma correcta, tenemos que guiarnos por este algoritmo de manejo de diarrea para evitar el uso indiscriminado de antibióticos, ¿sí? Entonces, esta es el algoritmo de las diarreas con sangre, ¿sí? O del síndrome disentérico. Entonces, para usar antibióticos, ¿cómo tengo que actuar? Tengo que realizar un frotis de mucus fecal. Si hay más de 20 leucocitos de predominio polimorfos nucleares, el paciente está clínicamente estable, entonces aguardar coprocultivo, ¿sí? Si el niño tiene un síndrome disentérico, está con más de 20 leucocitos de predominio de polimorfos nucleares, el niño está inestable o tiene algún factor de riesgo, entonces debo de iniciar antibiótico terapia, ¿sí? Entonces, de esta forma voy a actuar para poder realizar el tratamiento antibiótico en los pacientes con síndrome disentérico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los agentes causales que cursan con diarreas disentéricas? Perdón. Y dentro de ellos, las etiologías, las virales pueden producir diarreas disentéricas, ¿sí? Forma poco frecuente de presentación, pero puede darse también este cuadro. O sea que los cuadros virales como rotavirus pueden producir también diarreas con sangre. Por eso es importante actuar correctamente según el protocolo, porque probablemente una diarrea por rotavirus no va a causar afectación del estado general, no va a representar una alteración general, no va a afectar de forma grave al paciente, ¿sí? Dentro de las bacterias, la Escherichia coli enteroinvasiva, la Escherichia coli enterohemorrágica, la Shigella, la Salmonella, el Campylobacter, la Yersinia, son los agentes que pueden causar diarreas disentéricas. Y dentro de las parasitarias, la entamoeba histolítica, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos a tener justamente las características generales. La Escherichia coli enteroinvasiva se da principalmente en lactantes y en niños más susceptibles. La enterohemorrágica es la que se relaciona con el síndrome urémico hemolítico. La Shigella, disentería basilar, artritis reactiva a las 2-3 semanas y más frecuente entre los 6 meses y los 2 años. La Salmonella, alrededor del 10% de los episodios son causados por esta bacteria, ¿sí? Y el Campylobacter tiene una clínica similar a la Shigella, ¿sí? Y así sucesivamente tiene las características clínicas de cada una de estos agentes que van a causar los cuadros diarreicos y mencionamos ya la forma de presentación más común, ¿sí?
Con relación a la diarrea no disenteriforme, son las diarreas que con mayor frecuencia encontramos, que son las que se caracterizan en poca cantidad, en frecuencia y mucha cantidad en deposiciones. O sea que son de gran volumen, pero en pocas frecuencias, ¿sí? Y estas van a ser las características más llamativas de las diarreas no disenteriformes. Y obviamente no va a estar acompañado de mucus, pus ni sangre. Entonces, en cuanto a la prevención de la diarrea, porque al final de cuentas lo más importante va a ser evitar que este niño tenga cuadros diarreicos, y esto vamos a ver más adelante por qué razón, ¿sí? Dentro de la prevención, la promoción de la lactancia materna, incentivar la lactancia materna en los niños, mejorar la práctica de introducción de alimentos no lácteos, o sea, una lactación correcta, un manejo correcto de la incorporación de nuevos alimentos a la dieta del niño, ¿sí? El uso de agua potable en suficiente cantidad, la eliminación adecuada de excretas, el lavado de manos, el manejo adecuado de heces en los niños con diarrea, ¿sí? La vacunación contra el sarampión y el rotavirus, y la suplementación o la orientación de una buena alimentación a base de vitamina A son los pilares de la prevención de los cuadros diarreicos en los niños, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta a la hora de que el niño ya tiene los cuadros diarreicos, tener en cuenta los factores culturales de práctica alimentaria durante y después de las diarreas. O sea, tengo que eh, preguntar, tengo que indagar, tengo que familiarizarme con los patrones culturales del lugar donde yo estoy para poder determinar y orientar correctamente una nutrición adecuada, ¿sí? Concienciación a la madre y a los trabajadores de la salud sobre el manejo dietario en las diarreas, porque este es un problema muy grande en nuestra región y en nuestro país principalmente. Todo niño que tiene diarrea prácticamente ya le suspenden la alimentación, le suspenden los productos lácteos, entonces eso es un factor que agrava muchas veces los cuadros diarreicos y no se recomienda en la literatura, ¿sí? La utilización de las sales de rehidratación oral durante episodios diarreicos, tanto para prevenir como para curar la deshidratación, es importante. No suspender la alimentación al pecho materno, ofrecer mayor cantidad de nutrientes y calorías accesibles en el hogar, ofrecidos frecuentemente. Esa es la recomendación. Y como les decía, en nuestro medio lo que nosotros más hacemos, o nuestra gente más hace, es justamente suspenderle la alimentación a un niño que está con diarrea, suspenderle los lácteos, suspenderle la lactancia materna. Entonces eso suele ser un agravante de los cuadros diarreicos, ¿sí? La cesación o la desaparición o la disminución de la diarrea no es equivalente a una recuperación, y persiste el déficit de nutrientes. Entonces hay que continuar con una alimentación extra para poder recuperar los nutrientes que perdió ese niño por las diarreas, ¿sí? En los lactantes desnutridos antes de la enfermedad se requiere más de 2 semanas para recuperar el 95% del peso perdido. Imagínense con un cuadro diarreico, o sea que los desnutridos requieren de mucho más tiempo para poder recuperar y lograr nuevamente una recuperación del estado nutricional previo, y obviamente después el estado nutricional que debería de tener, ¿sí? La más frecuente etiología es la viral. Nosotros hablamos y vimos que justamente un alto porcentaje de los cuadros diarreicos son causados por virus. Entonces hay que tener en cuenta el uso de antibióticos y no utilizar antibióticos de forma rutinaria, de forma gentil, como dice acá, ¿verdad? Pero en realidad esta palabra es muy,
muy buena para mi punto de vista, sino que nosotros tenemos que ser más agresivos en ese sentido a la hora de orientarle a los médicos y principalmente a los futuros médicos que no usen de forma indiscriminada los antibióticos en todo sentido, porque hemos visto un aumento increíble de las resistencias de los gérmenes por la mala utilización de los antibióticos y por la utilización de forma indiscriminada y de forma errónea de los antibióticos. Entonces hay que tener en cuenta en ese sentido esto, ¿sí? Dijimos que en general el manejo del cuadro diarreico se va a basar y va a apuntar a evitar la deshidratación más que todo, ¿sí? Entonces, ustedes ya vieron esto, cuáles son los signos y los síntomas que va a tener una deshidratación leve, moderada o grave en dependencia de la pérdida de líquido y la cantidad del porcentaje de pérdida de peso de líquido que se pueda tener. Entonces, en ese punto, tener en cuenta esta situación es muy importante y evitar la deshidratación. Yo no me voy a detener mucho en esto porque esto ustedes ya lo vieron cuando vieron deshidratación con la doctora y entonces no me voy a detener mucho en esto, de repasar un poco que la deshidratación isonatrémica es la más frecuente, sí, la hiponatrémica y la hipernatrémica son las menos frecuentes por suerte, sí, y depende de la cantidad de sodio que vaya perdiendo. Los grados de deshidratación leve, moderada y severa en dependencia del porcentaje de pérdida de peso y obviamente el manejo y la utilización correcta de las sales de rehidratación oral en los cuadros diarreicos es fundamental, ¿sí? Para poder determinar y poder evitar los cuadros de deshidratación, ¿sí? Ustedes ya vieron también esto, la utilización correcta, las indicaciones de las sales de rehidratación oral, en deshidrataciones, en acidosis leves, en infecciones parenterales y acá entra, por ejemplo, los cuadros diarreicos, ¿sí? En niños mayores de 28 días, ¿sí? Las características y los componentes de las sales de rehidratación oral recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Y en este punto, por ejemplo, dice justamente, disminuye la mortalidad por diarreas. Sí, entonces la utilización precoz de las sales de rehidratación oral disminuye la mortalidad por diarrea, ¿sí? Y esa es la importancia de la utilización correcta de las sales de rehidratación oral, ¿sí? Cuando fracasan las sales de rehidratación oral, ¿qué tenemos que hacer? Pues ustedes ya lo saben. El plan A, plan B, ¿sí? ¿Cómo se utiliza? Todo eso también ya lo han visto y lo han mencionado, lo ha mencionado la doctora en la clase probablemente de deshidratación, ¿sí? Entonces, en cuanto a la diarrea, ¿sí? El tratamiento se va a basar en estos pilares y en estas recomendaciones que vamos a mencionar ahora, ¿sí? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es la rehidratación oral o la hidratación oral en los casos que el niño no esté aún con cuadros de deshidratación, ¿sí? Entonces, el primer punto es evitar que se deshidrate, o sea que continuar con una hidratación correcta, ¿sí? El segundo punto es la realimentación precoz o la no suspensión de la alimentación en los niños que están con cuadro diarreico, porque en la mayoría de los casos esos niños van a venir y los padres te van a decir, le suspendí su alimentación porque está con diarrea, porque muchas veces ellos relacionan incluso con la alimentación y te dice a sí mismo, creo que un alimento le hizo mal. Entonces, nosotros debemos de reincorporar los alimentos y orientarles y explicarles sobre esta situación justamente, ¿sí? En muy pocas ocasiones el tratamiento farmacológico es necesario. La mayoría de las diarreas son autolimitadas y no precisan de tratamiento farmacológico, ¿sí?
no debemos de usar antiperistálticos y antidiarreicos. Ojo con esto, chicos, ¿sí? Y voy a remarcar, ¿sí? No se usa antidiarreicos, no se usa antidiarreicos, ¿sí? Los antibióticos solo están indicados en pacientes inmunodeprimidos, en cólera, niños menores de 3 meses con coprocultivo bacteriano positivo, enfermedades sistémicas, infecciones por Shigella que se presentan sintomáticas, o sea que el uso de antibióticos está bien recomendado y está bien establecido las recomendaciones, ¿sí? En esta inmunodepresión podemos agregar también la desnutrición, ¿sí? En los niños que están desnutridos también se indica el tratamiento con antibióticos y vamos a ver más adelante las indicaciones precisas de los antibióticos, ¿sí? Entonces, en cuanto a la nutrición, ¿sí? Tenemos una información empírica sobre la dieta astringente, ¿sí? Ha sido muy criticado todos los estudios que se han hecho y los artículos hablan de que la dieta astringente es baja en proteínas, baja en calorías, baja en ácidos grasos y eso ha hecho que se prolonguen más los cuadros diarreicos, ¿sí? La famosa dieta que le dan solamente a base de arroz, solamente a base de manzanas, que son justamente los alimentos astringentes que mayormente se utilizan en nuestro país, ¿sí? Tener en cuenta que los niños necesitan de ácidos grasos de cadenas cortas, ¿sí? Porque tiene un efecto trópico en la mucosa colónica, sirve como fuente de energía al colonocito y estimula la absorción de sodio, ¿sí? Entonces, los ácidos grasos de cadenas cortas son necesarios para un paciente con cuadro diarreico, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a actuar o cómo tiene que ser el tratamiento dietético en un niño que esté con una diarrea aguda? Si el niño recibe lactancia materna, agregar sales de rehidratación oral y continuar con la lactancia materna. O sea, no hay que suspender la lactancia materna. Se agrega las sales de rehidratación oral y se continúa con la lactancia materna. Si ese niño recibe lactancia artificial, realizar una rehidratación, si el niño está con signos de deshidratación en 4 horas, plan B, ¿sí? Luego una dieta normal, fórmulas sin diluir. Otra cuestión que se hace muchísimo es diluir más la leche que recibe el niño cuando está con cuadro diarreico, ¿sí? La recomendación es no diluir, ¿sí? Si persiste la diarrea a pesar de estas medidas y nosotros sospechamos de que haya una intolerancia a la lactosa, entonces vamos a pedir un estudio de Benedict en donde se va a determinar el pH que va a ser ácido, o sea, va a haber una disminución del pH y va a encontrarse sustancias reductoras en las heces fecales más de 0.5% y eso va a darme el diagnóstico de una intolerancia a la lactosa. Cuando se constata o cuando se certifica que hay esta intolerancia a la lactosa, entonces en ese caso sí se excluye la lactosa de la dieta del niño y se incorpora una leche sin lactosa para la alimentación de estos niños, ¿sí? Hay que tener en cuenta en este sentido que hay varios patógenos que causan intolerancia a la lactosa y dentro de ellos el agente causal más común de la diarrea nosotros dijimos que es el rotavirus. El rotavirus suele cursar con intolerancia transitoria a la lactosa, ¿sí? Entonces, en menor medida, pero puede darse esta intolerancia a la lactosa en los niños que estén con una diarrea por rotavirus, ¿sí? Pero produce una intolerancia
transitoria. Entonces, una vez que pase la diarrea, hay que incorporarle nuevamente la leche con lactosa y orientar también eso a los padres, ¿sí? Dentro del tratamiento coadyuvante de las diarreas, pues en general los niños con cuadros diarreicos también presentan cuadros de vómitos. ¿Por qué se da generalmente estos cuadros de vómitos en los pacientes con diarrea? Por un mecanismo compensatorio. Hay que tener en cuenta que a partir de las diarreas los niños pierden muchas bases y eso hace que el pH se vaya alterando, y para poder compensar, el paciente o el organismo del paciente trata de producir vómitos para perder ácidos, principalmente ácido clorhídrico, y de esa forma justamente ir compensando y estabilizando nuevamente el pH, ¿sí? Entonces nosotros debemos de usar antieméticos para evitar la deshidratación más que todo, ¿sí? Los más utilizados son los antagonistas de los receptores dopaminérgicos del sistema nervioso central. Tienen efectos secundarios que pueden afectar la terapia de la rehidratación oral, como ataxia, distonía, sedación, ¿sí? Y dentro de ellos, el más conocido es la domperidona, ¿sí? Hay nuevos antieméticos que hoy día se utilizan con mayor frecuencia, que son los antagonistas de la serotonina, ¿sí? Los receptores subtipo 3, que son mejor tolerados, y dentro de ellos el ondansetron es el que más se utiliza en ese sentido, ¿sí? Los antidiarreicos, decíamos, no se utilizan de rutina los antidiarreicos en los niños, no se recomienda, ¿sí? Esto es un nivel de evidencia en todos los artículos que hemos revisado, y a nivel mundial prácticamente no se recomienda el uso de antidiarreicos. ¿Por qué? Porque al disminuir el tránsito intestinal incrementa la exposición a las toxinas de los enteropatógenos, ¿sí? Disminuye el tránsito intestinal, queda más tiempo esas bacterias, esos patógenos dentro del sistema digestivo, y hace que se incremente la exposición y pueda justamente producirse mayor daño, y incluso producirse una septicemia, una sepsis, una enfermedad generalizada a partir de un cuadro diarreico, ¿sí? La mayoría la mayoría de estos agentes causales, de estos medicamentos, perdón, tienen agentes opiáceos o anticolinérgicos con efecto sedativo, producen hilio, produce letargia e incluso puede llevar a la muerte del niño. Es otra razón por la cual no se recomiendan los antidiarreicos en los niños, ¿sí? Otro tratamiento coadyuvante para los cuadros diarreicos son los probióticos, ¿sí? Los probióticos sí están indicados y se utilizan. Dentro de ellos, los lactobacilos y las bifidobacterias son los que generalmente se utilizan, ¿sí? Generan una barrera contra los enteropatógenos, modulan la inmunidad humoral, ¿sí? Y disminuyen la diarrea en relación al tiempo, alrededor de 0.7 a 1.6 días, y mejora el cuadro clínico de los cuadros diarreicos en ese sentido, ¿sí? El otro elemento que también está indicado y se utiliza también en los cuadros diarreicos es el zinc, ¿sí? Es una enzima basada en la utilización del zinc, importante para el crecimiento celular, principalmente de los enterocitos. Disminuye la acción de las citoquinas inflamatorias, disminuye la diarrea, y se recomienda una suplementación por 15 días según la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? La dosis es de 10 miligramos día para menores de 6 meses y 20 miligramos día para niños mayores de 6 meses, ¿sí? La estrategia hoy día está vigente prácticamente en todo el mundo, ¿sí?
En cuanto a los antibióticos, ¿sí? ¿En quiénes están indicados antibióticos? Dijimos, pacientes desnutridos deben de recibir antibióticos, diarrea bacteriana debe recibir. Si se comprueba esto, si tenemos más de 20 polimorfonucleares por campo, si tengo un cultivo bacteriano que pueda corroborar esta diarrea bacteriana, ¿sí? Y en general el antibiótico que con mayor frecuencia nosotros utilizamos son las cefalosporinas de tercera generación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los pacientes desnutridos, los pacientes con diarrea bacteriana deben de recibir antibióticos, ¿sí? ¿En qué situaciones especiales vamos a indicar antibióticos? ¿Sí? Vamos a indicar antibióticos, por ejemplo, en la salmonelosis, ¿sí? Con pacientes que cursan con salmonela. El tratamiento antibiótico solo en situaciones especiales y se utiliza ampicilina o trimetoprim sulfametoxazol, que son los de elección. En áreas con alta resistencia a la ampicilina y la trimetoprim, podemos utilizar cefalosporina de tercera generación o fluoroquinolonas en los adolescentes y personas mayores, ¿sí? Campylobacter. Hay un papel controvertido en cuanto a la utilización de antibiótico. El tratamiento debe de iniciarse precozmente para poder tener mejores resultados. ¿Sí? La efectividad de los macrólidos y principalmente de la eritromicina en cuadros leves es desconocido. Los adultos con Campylobacter tratados con ciprofloxacino o acitromicina cortaron la duración de los síntomas. Indicados en niños en guarderías para cortar más que todo la cadena epidemiológica, ¿sí? Entonces, este cuadro, indicaciones del uso de antibióticos en diarrea. No está indicado en virus, rotavirus, salmonella notifoidea, Cryptosporidium y otras infecciones virales. Indicado en ciertas ocasiones, Escherichia coli enteroinvasiva, Escherichia coli enteropatógena, Campylobacter, Clostridium, Yersinia, Vibrio no cholerae, Salmonellosis notifoidea y diarrea del viajero son las indicaciones en ciertas ocasiones cuando yo tengo justamente factores de riesgo, cuando tengo situaciones que pudieran hacer que el niño tenga más riesgo de una sobreinfección, de una infección generalizada. Y está definitivamente indicado en la shigellosis y la cólera. Y obviamente los parásitos como amebiasis y yardiasis son las indicaciones definitivas, ¿sí? Dentro de los microorganismos usados como agentes probióticos, los lactobacilos y los bifidobacterios, ustedes tienen una lista, ¿sí? Y tienen que especificar o tienen que visualizar cuáles son los agentes probióticos que tienen los medicamentos que ustedes van a indicar a la hora del tratamiento y a la hora del manejo de las diarreas, ¿sí? En el mercado existen dos tipos principalmente de lactobacilos, ¿sí? Que tenemos los más frecuentemente utilizados y vienen en suspensión y vienen en polvos para preparar, ¿sí? Estos polvos para preparar traen 3 lactobacilos y se preparan en agua y pueden utilizarse o pueden consumirse hasta 24 horas después de haberse preparado, ¿sí? Los lactobacilos que vienen en suspensión o vienen en jarabe, ¿sí? Tienen en general 5 lactobacilos, o sea, tienen más lactobacilos. La única característica y la única situación que hay que tener en cuenta en estos casos es que no debe de perder la cadena de frío, ¿sí? Entonces, si voy a indicar este tipo de lactobacilos que tienen más lactobacilos, tengo que indicar y tengo que orientar sobre no perder la cadena de frío, ¿sí? Porque una vez que se pierda la cadena de frío, ya se inactivan los lactobacilos y no se pueden, o sea, no son activos y no cumplen su función.
¿sí? Por eso es muy importante tener en cuenta estos aspectos también, ¿sí? A la hora que ustedes van y compran un yogur con lactobacilo del súper que está ahí refrigerado, ¿sí? Al perderse la cadena de frío, probablemente se van a inactivar y no van a producir el efecto eh, que se requiere, ¿sí? Entonces, en cuanto a la vacunación, en cuanto a la inmunización, ya saben bien que nosotros dentro de nuestro esquema de vacunación a nivel nacional tenemos la vacuna contra el rotavirus, que es importante indicarlo, ¿sí? Tiene indicaciones bien precisas, ustedes ya habrán visto cuando vieron vacunas que justamente tiene indicaciones bien precisas la vacuna contra el rotavirus y se tiene que hacer o realizar el esquema antes de las 26 semanas y no se puede indicar en niños mayores por los efectos adversos que tiene, ¿sí? ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento? Y eso para nosotros, los medicamentos que más usamos en nuestro hospital son el ácido analísico, la ceftriaxona y la cefixima. En realidad, la cefixima y la ceftriaxona, o sea, la cefalosporina tercera generación son los que mayormente usamos. Cefixima, perdón, por vía oral o ceftriaxona y cefotaxima por vía endovenosa para el tratamiento de las enfermedades diarreicas por bacterias, ¿sí? En cuanto a la duración, la mayoría de los estudios controlados, la duración fue de 5 días. Se ha demostrado que el tratamiento con quinolonas tan corto como un día han sido efectivos. La modalidad de 2 días de tratamiento con ceftriaxona demostró ser efectiva como 5 días frente a la infección por Shigella. Es probable que el tratamiento vaya acortándose, ¿verdad? Pero en ese sentido podemos utilizar ciclos cortos de antibióticos, ¿sí? No podemos dejar de mencionar al síndrome urémico hemolítico, que es una de las complicaciones más graves que tiene la diarrea por bacterias, y en ese sentido el síndrome urémico hemolítico causa una insuficiencia renal aguda en los niños. El 80% viene precedido por un enteritis causado por la Escherichia coli o 157H7. ¿Sí? Esta bacteria o este cuadro de síndrome urémico hemolítico producido por una toxina de la Escherichia coli, que es justamente la verotoxina, está muy relacionado con el uso de antibióticos. O sea que si un niño tiene la Escherichia coli o 157H7 y recibe antibiótico, la probabilidad de que se produzca el síndrome urémico hemolítico es mucho mayor. Por eso también es que no se indica de rutina los antibióticos en los niños, ¿sí? Y el síndrome urémico hemolítico va tardado por esta característica que es la anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y uremia, ¿sí? Y esta es una de las complicaciones más graves que tiene la diarrea en los niños, ¿sí? Uno de los países que con mayor frecuencia tiene síndrome urémico hemolítico es la Argentina en la región. ¿Por qué razón? Porque está muy relacionado con el consumo de carne no bien cocinada, ¿sí? Entonces, por esa razón es que este país es el que más causa de síndrome urémico hemolítico tiene, ¿sí? Pues de esta forma eh, hemos culminado la clase de diarrea. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden habilitar sus micrófonos, ir preguntando y si puedo aclarar, pues le voy a aclarar, ¿sí? Doctor, en el caso de que Sí. el paciente, o sea, no se va a usar domperidona si el paciente está con su sal de rehidratación, ¿verdad? Tipo, directamente ya le indico ya onda centrón o tipo, puedo tratar primero con domperidona por el efecto adverso que tiene. Si el niño está
náusea, está con vómito, hoy día lo que usamos es el, el ondansetron, porque justamente dijimos tiene menos efectos adversos. Ya tenemos hoy día en el mercado también, tanto por vía endovenosa, vía intramuscular y también por vía sublingual, viene ya pastillas de ondansetron de 4 miligramos, 8 miligramos para utilización por vía sublingual. Usar por estas vías y efectos de y muy cerrados en ese sentido. ¿Por qué? Porque el precio también varía mucho, ¿sí? Entonces, la domperidona es mucho más barato que el ondansetron y entonces hay que también poner eso en la balanza a la hora de indicar, ¿sí? Entonces si el niño está aún con náuseas, vómito, indicar dosis baja de domperidona y tratar de evitar los vómitos si los padres no van a poder comprar, por ejemplo, el ondansetron. Por eso también es importante tener en cuenta que el tratamiento en general de todos los niños es individualizado. Tengo que valorar, tengo que tener varios aspectos a la hora del tratamiento, pero lo ideal es indicar ya ondansetron en esos casos que va a recibir sales de rehidratación oral. Doctor, Bueno, doctor. Muchas gracias. Dale. doctor, Sí. ¿en qué momento uno ordena el frotis de mucu o el copropultivo? ¿Una vez que pase 48 horas o cuando el cuadro se extiende mucho? ¿O cuándo uno ordena para el copropultivo? En general, el manejo que nosotros tenemos, ¿qué es lo que pasa en nuestro sistema de salud? La mayoría de los padres vienen después de 48 horas de tener el cuadro diarreico. Es muy difícil que vengan el primer día. ¿Por qué? Porque ya le dieron el tratamiento que le dijo su vecina, su tía, su madrina, su abuela y todo lo que le conocen. Se fueron a la farmacia, se fueron con el médico ñañá, con todo el mundo y ya probó todo, ya le dieron todas las infusiones caseras había y por haber. Y cuando no resuelven, ya vienen. O sea, la mayoría de las veces nosotros vamos a tener cuadros diarreicos en nuestra urgencia, en nuestro consultorio, de más de 48 horas de evolución. Entonces, en el primer contacto que uno tiene con el cuadro diarreico, ya podemos solicitar el frotis de mucus fecal, ¿sí? Y la recomendación que nosotros damos es justamente eso, ¿verdad? Y si bien en las primeras 48 horas, igualmente, por las características de nuestro sistema de salud, porque es difícil que los padres vengan con frecuencia a sus controles, entonces podemos ya solicitar el frotis de mucus fecal, ¿sí? Y nosotros en el hospital tenemos también test para rotavirus, entonces podemos ya solicitarle ambos, ¿sí? Frotis de mucus fecal y test para rotavirus y de esa forma determinar si la etiología es bacteriana o es viral, ¿sí? Y si es viral, pues orientamos sobre el tratamiento sintomático y obviamente orientamos sobre los signos de alarma, orientamos sobre su siguiente control y las orientaciones que se tiene que tener en ese sentido, que va a durar por 5 días aproximadamente, a veces incluso más, pero que no va a afectar su estado general, que es importante seguir alimentándole, le orientamos la utilización de las sales de rehidratación oral, orientarles que los cuadros diarreicos no van a avanzar hacia un cuadro grave si se realiza una hidratación correcta, que la deshidratación sí puede llevar a complicaciones y por eso tenemos que evitar la deshidratación. Entonces, esas orientaciones puedo darle en ese momento y es importante. No Sí, sé si doctor. quedó claro. Sí, sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Doctor, Sí. el rotavirus era que provocaba intolerancia a la lactosa. Entonces, al inicio no le vas a suspender todavía y le vas a dar el suero oral, ¿verdad? Y si es que empeora, así no le está respondiendo a la hidratación, ahí lo que más
sospechas por ahí que tiene intolerancia y le suspendes, o desde el comienzo ya suspendes su lactancia. El rotavirus es uno de los agentes causales que puede cursar con intolerancia a la lactosa. Puede, no es que todos los cuadros de rotavirus van a tener intolerancia a la lactosa. Puede cursar con intolerancia a la lactosa. Entonces, de buenas a primeras no hay que suspender la lactancia materna, de buenas a primeras no hay que suspender los lácteos, ¿sí? Si a pesar del tratamiento le agregaste su lactobacilo, le agregaste su SIM, la diarrea persiste y la madre te refiere justamente así, le doy toda su leche y después de un rato ya tiene nuevamente su diarrea, ¿sí? Y ellos relacionan directamente con la utilización de lácteos, o sea, le di su leche o le di de mamar y luego de un rato empieza a tener su diarrea y eso va a ir acentuándose. Entonces, eso te da una pauta de que pudiera estar teniendo una intolerancia a la lactosa. Y no es que le suspendes los lácteos de buenas a primeras, tenés que hacerle su estudio de Benedict. Entonces, le pedís su estudio de Benedict, certificás que tenga un pH disminuido, certificás que tenga sustancias reductoras en la leche, certificás que hay un diagnóstico de intolerancia a la lactosa y ahí le suspendes la leche con lactosa. Esa es la forma correcta de hacer las cosas. No es que tiene diarrea y ya le suspende directamente la leche y no es que todos los cuadros de rotavirus van a cursar con intolerancia a la lactosa. Vale, doctor. Gracias. Dale. ¿Hay alguna otra duda, otra pregunta? ¿No? Parece que no. Bueno, entonces le agradezco mucho su atención y estamos en contacto. Gracias por todo y nos vemos. Chao. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.